Bien, a continuación les hablaré acerca del experimento de la doble rendija, pero ya más con un enfoque hacia la física cuántica. Pues como ya todos sabemos, el experimento consistía en ubicar una fuente de luz para que ésta enviara ondas hacia una doble rendija y en este se crearan dos fuentes de onda, los cuales a su vez enviaban nuevas ondas a la pantalla y así poder demostrar los efectos de la distorsión. Sin embargo, en la física cuántica no es tan sencillo. Pues ya vamos a andar un poco más en eso. Primero, pues explicaré las ecuaciones principales que rigen este fenómeno. Pues principalmente el fenómeno de la superposición y las longitudes de onda. Pues, aquí pues aparece el término de la superposición cuántica, la cual pues las partículas describen ondas que atraviesan ambas rendijas. Y pues la ecuación de la onda total, la que nos dice que pues, es la combinación simultánea con la que está en la interferencia. Pues, a su vez también encontramos el patrón de interferencia y la probabilidad de impacto, que pues la interferencia de ondas nos indica que son las franjas donde pues, las ondas se refuerzan o se anulan según pues, en qué momento impacten. Y la probabilidad de impacto, pues esa ecuación está dada por la fórmula que se observa en la pantalla. Entonces, como mencioné antes, pues en la física cuántica no es tan sencillo el experimento, ya que pues aquí, pues como mencioné, aparece el término de la superposición. Para hacerlo un poco como más breve, más fácil de entender, vamos como a cambiar el experimento por uno más sencillo, pero con el mismo resultado. En este caso vamos a utilizar dos cajas que van a ser las que funcionen como las de la rendija. Y pues esta máquina, que es básicamente como la fuente de luz que utilizábamos para las ondas, pues en este caso va a ser como una fuente que genera electrones, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, pues la máquina genera el electrón y lo envía a alguna de las dos cajas que, pues, que ya mencioné, funcionan como la de la rendija. Entonces, ambas tienen aberturas, como lo observo acá y acá, que pues, son por donde se puede salir el electrón hacia la pantalla. Entonces, en la antigüedad pues, se realizaron son como tres experimentos principales para poder eh, demostrar este efecto. El primero consistía, pues, todo es simplificado, ¿no? El primero consiste básicamente en que pues, la máquina genera un electrón y lo envía aleatoriamente a una de las dos cajas. ¿Qué se hace con una máquina, pues, con un detector de electrones? Y lo que se hace es medir en cuál de las dos, o sea, se abre por encima alguna de las dos cajas para descubrir en qué caja está el electrón. Entonces, pues se observó que el 50% de las veces el electrón se va a encontrar en la caja roja y el otro 50% en la caja azul. El experimento número 2 consistía básicamente en realizar lo mismo, generar el electrón y enviarlo a una de las cajas aleatoriamente, pero ahora simplemente se abría la ranura frontal, que básicamente pues esto lo que hacía es que el electrón pues al estar rebotando entre la caja sale disparado hacia la pantalla y pues va a mostrar de dónde proviene. Al realizar este experimento se obtuvo como resultado dos patrones lineales, por decirlo de alguna manera. O sea, uno enfrente de la caja roja y otro enfrente de la caja azul. O sea, como las concentraciones es enfrente de cada caja. Y pues básicamente nos daba un resultado similar. El 50% de las veces el electrón salía de la caja roja y el otro 50% de la caja azul. Lo que sucede ya en el tercer ejercicio, en el experimento, fue que se abrieron las dos ranuras frontales al mismo tiempo. Entonces, al penetrar el electrón, pues el electrón rebotaba y se choca contra la pantalla. Lo que sucede acá es que ya no, pues uno esperaría que se obtenga el mismo resultado que en el experimento anterior, pero aquí se empiezan a aparecer patrones de interferencia, como se ve pues, como con la luz. Y pues aquí es donde está el- como el misterio, pues ya que esto solo se puede dar en caso de que el electrón se encuentre en ambas cajas al mismo tiempo. Es por eso que se llama superposición. Al no saber en qué caja se encuentra el electrón, pues básicamente el electrón actúa como si estuviera en ambas cajas, algo muy similar como ocurre con la paradoja de gato de Schrödinger. Y finalmente, pues al obtener este resultado, lo que se hizo fue poner como los detectores, los medidores de electrones, afuera de cada una de las rendijas, pues, para observar por dónde era que estaba saliendo. Y lo curioso es que pues,
al poner los medidores, los electrones empezaron a comportar nuevamente como en el segundo experimento, es decir, linealmente. No dejaron de aparecer las interferencias en la pantalla y se observaban dos concentraciones que indicaban que salía por uno o por el otro o por la otra caja linealmente. Y pues básicamente en eso consiste el experimento de la doble rendija con la física cuántica. Pues como lo mencioné, se observaron los impactos individuales y una acumulación que iba generando el patrón. El efecto de la medición, pues, o la destrucción la destrucción de la superposición. O sea, básicamente, al medir por qué rendija del experimento pasa a la partícula, en el momento que se mide, ahí se destruye la superposición porque ya no se tiene la incertidumbre de por dónde está saliendo la partícula. Y también es donde aparece el patrón de corpuscularidad. O sea, la interferencia desaparece y pues emergen como los dos grupos detrás de cada rendija, o sea, indicando que se comporta como materia, no como ondas. Sin embargo, pues todo esto genera, pues, también es donde aparece el principio de la complementariedad de Bohr, que pues esto nos dice que no es posible ver al mismo tiempo la cara ondulatoria, el patrón de interferencia, y la cara de la partícula, pues, la trayectoria definida. Y la medición de la fuerza a la partícula, la medición, la medición fuerza a la partícula a escoger un solo camino y pues esto rompe la coherencia de fase entre la onda 1 a la onda 2. Más adelante, pues se crearon como extensiones del experimento a moléculas más grandes para comprobar si ocurría el mismo efecto. Y de hecho sí, la superposición cuántica no es exclusiva para partículas elementales y se utiliza y pues este experimento se utiliza como base en el diseño de tecnologías de computación cuántica, también en el estudio de coherencia. Y pues a día de hoy la doble rendija sigue siendo pues como una llave maestra para hacer lo más extraño e inesperado que pues, es el mundo cuántico. Bueno, yo les voy a hablar acerca del principio de incertidumbre, que es algo más allá de la precisión. Para introducir en el tema, el principio de la incertidumbre, desde un principio Newton decía que como tal, conociendo las fuerzas y las posiciones de alguna partícula, se podría conocer todo acerca de ello. Pero eso dejó de ser así desde 1927, cuando el físico Werner Heisenberg encontró el principio de incertidumbre, no tanto por la limitación de lo que nosotros podamos llegar a medir, sino ya es una limitación como tal del universo mismo. Este principio se basa bajo la siguiente fórmula: delta de x por delta de p es menor o igual a la constante de Planck sobre 2. Si hablamos en cuanto al delta de x y al delta de x es la incertidumbre en la posición y delta de p es la incertidumbre en el momento. La constante de Planck se puede ver afectada dependiendo de la medición si es de tipo macroscópica o microscópica, ya que si hablamos en lo macroscópico, esta es muy pequeña, entonces pues se va a llegar a despreciar, ya que es una medida que realmente no va a llegar a tener relevancia sobre ello. Y cuando ya hablamos en lo microscópico, es la que va a resaltar sobre la fórmula y va a hacer que las incertidumbres cambien para tener una mejor precisión como tal en el principio de incertidumbre. Como concepto clave es que no se pueden medir posición y movimiento simultáneamente con precisión, ya que son inversamente relacionadas. Ya que si tú tienes una precisión del momento muy cercana a cero, la otra va a ser muy alta. La implicación general de esta es que a mayor precisión en una medida se reduce la precisión en la otra. Listo. En cuanto a los ejemplos, tenemos cuatro. En los electrones se puede medir su posición, pero se altera su momento, ya que cuando tratamos de medir la posición de un electrón lo hacemos con luz. Los fotones que usamos para verlo interactúan con el electrón, lo cual hace que cambie su impulso. Esto va a alterar su estado. Para los fotones, son los que pasan por una rendija y se difractan, aumentando la incertidumbre. Esta incertidumbre se halla por el principio de la doble rendija de Young, la cual hace que cuando una luz pasa por una rendija, se difracta. Entonces, cuando ésta se difracta, o sea, por su abertura, se encuentra una interferencia sobre ella, lo cual aumenta la incertidumbre por su misma trayectoria.
En cuanto a los átomos, los electrones tienen unos orbitales probabilísticos, pero no trayectorias definidas. Esto lo podemos notar como en los átomos y sus electrones generan órbitas, como en el sistema solar. Pero un planeta como tal no tiene una órbita precisa o exacta que recorra, sino que puede llegar a moverse un poco arriba o abajo, puede rotar de diferente manera. Y si hablamos de las masas pequeñas, esta incrementa el efecto de la incertidumbre notablemente. ¿Por qué? Ya que una masa muy pequeña, estilo un átomo, se puede hallar con precisión pero probabilística. Ya todo empieza a entrar a la probabilidad. Y en cambio una masa más grande, solo visualmente, puede llegar a cambiar. Entonces puede ser un poco más específica, como tal su medición, su precisión o su incertidumbre puede llegar a tender hacia cero. En cuanto a las implicaciones fundamentales, encontramos cuatro: el indeterminismo cuántico, el futuro probabilístico, la medición y la tecnología. El indeterminismo cuántico dice que no hay determinismo absoluto a nivel cuántico, ya que la física, o sea, como tal, decía que el universo era determinista, ya que todo efecto tenía su causa y que todo era como más predecible. En cambio, la mecánica cuántica, todo se encuentra ya como estadísticamente predecido o que se puede hallar con ello. Para el futuro probabilístico, son las predicciones siempre con un grado de incertidumbre, porque se puede llegar a hallar la posición específica de un electrón, pero igual va a tener siempre algún tipo de incertidumbre. En cuanto a la medición, es una alteración inevitable del sistema observado. Pero en esto vamos a hablar ya sobre el observador, digamos en un plano en donde uno ve una pelota subiendo y bajando. El observador deja de ser como tal una persona en un segundo plano, sino empieza a ser una persona más activa y puede llegar a determinar la posición de un objeto, como hablé anteriormente, por su masa, ya que es un poco más sencillo determinar. En cuanto a la tecnología, se basa en la criptografía y el control cuántico. Algo más allá del laboratorio como aplicaciones tecnológicas, encontramos la microscopía electrónica. Esta sin compensación para lograr una alta resolución. En esto se utilizan electrones en lugar de luz, ya que para obtener más imágenes nítidas se tiene que hacer este cambio, ya que los electrones tienen una longitud de onda un poco menor que la luz, lo cual va a poder o sea, permitir detallar cosas más finas, más pequeñas. Para las resonancias magnéticas, con un control exacto de espines nucleares para las imágenes precisas, esto lo que hace es que, digamos, los espines nucleares es como el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno en el cuerpo humano, lo cual va a actuar como imanes y va a generar la imagen que es la que al final pues nosotros vamos a terminar viendo. En cuanto a la computación cuántica, el uso de la incertidumbre para innovadores algoritmos y procesamientos, aquí ya dejamos de hablar de bits, sino hablamos de qubits. ¿Por qué? Estos, en vez de manejar un estado que es o 0 o 1, van a tener una superposición. Esta superposición, al momento o sea, de generarse, se puede notar como la interferencia entre cada dato por la misma interposición. Entonces esto queda como que no se cumple o no se conoce el estado exacto de un sistema sin llegar a colapsar. Y para la criptografía cuántica se utiliza la seguridad basada en leyes físicas inquebrantables. Normalmente se utiliza como en la policía, en el ejército o en cuestiones un poco más de seguridad privada, ya que transmiten mensajes de forma cuántica. Pero para la medición de ellos mismos o para la intercepción de estos mensajes, pues se tienen que llegar a medir de alguna u otra manera. Pero como todo tiene una incertidumbre dependiendo, pues el tipo, si estás mandando una imagen, un mensaje escrito, cualquier cosa, todo va a cambiar. Solo por el acto de llegar a medir la transferencia cuántica de ello. Y para otro ejemplo, o sea, en cuanto a aplicaciones de tecnología, es los relojes cuánticos. Estos se utilizan más que todo para los GPS, ya que son átomos que vibran en frecuencias altas. Las frecuencias en cuanto a un átomo o a una señal, nosotros la podemos medir de una forma más específica.
Entonces sobre ello podemos determinar como tal su precisión y esta precisión es la que nos ayuda en los GPS cuando nosotros estamos perdidos o en algún lugar sobre cobertura. Bueno, vamos a continuar con una partícula en una caja, en cuanto a la mecánica cuántica. Este modelo nos ayuda a entender cómo se comportan las partículas a nivel cuántico cuando están confinadas en un espacio limitado. Este modelo es fundamental para poder comprender conceptos más complejos y en mecánica cuántica como la cuantización de energía. ¿Qué es una partícula en una caja? Bueno, el modelo de partícula en una caja es un sistema idealizado que nos permite estudiar una partícula confinada en un espacio con paredes con potencial infinito. Esto significa que la partícula no puede escapar de la caja y solo se mueve libremente dentro de un intervalo definido, por ejemplo, entre 0 y L. La energía potencial fuera de la caja es infinita, lo que implica que la partícula no puede escapar del espacio definido. Dentro de la caja, la energía potencial es igual a 0. La región 1 es donde la partícula no tiene energía y fuera de la caja la partícula es rechazada por el potencial infinito. Aquí, como podemos ver en el diagrama, podemos observar las distintas regiones, la región 1, región 2 y región 3, y cómo la partícula está dentro de la caja. Bueno, ecuación de Schrödinger en la caja. Para describir el comportamiento de la partícula dentro de la caja, usamos la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo. Dentro de la caja, la energía potencial Bx es 0, por lo que la ecuación se simplifica a la que vemos aquí. Esta ecuación relaciona la energía E de la partícula con su función de onda en función de x. La ecuación de Schrödinger es la ley fundamental que gobierna el comportamiento de sistemas cuánticos. Aquí podemos ver que utiliza la constante de Planck reducida, m representa la masa de la partícula y psi x es la función de onda que describe el estado cuántico. Condiciones de frontera. Debido a que la partícula no puede estar fuera de la caja, la función de onda debe cumplir ciertas condiciones en los límites. En los puntos en los que x igual a 0 y x es igual a L, la función de onda debe ser 0. Estas condiciones reflejan el hecho de que no hay posibilidad de que la partícula se encuentre fuera de la caja, lo cual se traduce en una función de onda que es 0 en los límites. Estas condiciones de frontera son esenciales para encontrar las soluciones permitidas. Funciones de onda permitidas. Las soluciones de la ecuación de Schrödinger bajo estas condiciones son funciones de onda cuantizadas, es decir, solo ciertas funciones o solo ciertas formas están permitidas. Cada solución corresponde a un estado cuántico, identificado por un número cuántico n, como n igual a 1, n igual a 2 o n igual a 3. La función de onda para el estado n es una onda senoidal, como se muestra en la ecuación. Las diferentes formas de la función de onda corresponden a diferentes estados de la partícula. Cuanto mayor sea el valor de n, más nodos aparecerán en la onda. Aquí podemos ver la ecuación de la forma general. Y podemos ver que para n igual a 1 tenemos medio ciclo de seno, para n igual a 2 un ciclo completo y así sucesivamente. Pasamos a los niveles de energía cuantizados. Una consecuencia importante de este modelo es que la energía de la partícula está cuantizada, es decir, solo puede tomar ciertos valores discretos. La energía del nivel n viene dada por esta fórmula donde vemos que depende del número cuántico n al cuadrado. Esto significa que a medida que n aumenta, la energía se incrementa rápidamente. Este comportamiento es contrario a la visión clásica en la que la energía puede tomar cualquier valor dentro de un rango. Entonces aquí podemos ver en la ecuación que E sub n es igual a la energía del nivel n es el número cuántico, h, m y l son constantes y parámetros del sistema. Por ejemplo, si comparamos n igual a 1 y n igual a 2, la energía de n igual a 2 es 4 veces mayor que la de n igual a 1. Para finalizar, se planteó un
un ejercicio de aplicación que vamos a desarrollar a continuación. Entonces el enunciado nos plantea lo siguiente: una partícula de masa m igual a 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, que es la masa del electrón, está confinada en una caja unidimensional de longitud L igual a 2 nm. Nos piden calcular la energía del estado fundamental, n igual a 1, y del primer estado excitado, n igual a 2. Comparar las energías en electrovoltios, y nos dan un dato que vamos a necesitar, que es un electrovoltio es igual a 1.6 por 10 a la 19 joules. Entonces, para solucionarlo, primero nos basamos en la fórmula de energía cuantizada, que ya la habíamos visto anteriormente. Para n igual a 1 sustituimos los valores en la ecuación, y esto nos da que E sub 1 es igual a 1.51 por 10 a la menos 20 joules. Lo que vamos a hacer ahora es convertir este valor a electrovoltios, y nos da, cogemos este valor y lo dividimos en 1.6 por 10 a la menos 19 joules, que es lo que equivale a un electrovoltio, y nos da 0.094 electrovoltios. Para n igual a 2 sabemos que es 4 veces E sub 1, entonces E sub 2 es igual a 4 por E sub 1. Esto es igual a 0.376 electrovoltios. Entonces podemos concluir que la energía crece con n al cuadrado, mostrando la cuantización. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bueno, mi nombre es Jesús Marniño y yo hoy voy a explicar pues acerca de lo que consiste la partícula en una caja y condiciones de frontera en mecánica cuántica. Pues en esta exposición abordaremos uno de los problemas fundamentales de la mecánica cuántica, la cual es la partícula en una caja, y cómo las condiciones de frontera nos llevan directamente a la cuantización de la energía. Una partícula bajo condiciones de frontera está confinada en un espacio donde su función de onda debe anularse en los límites. Esto impide que cualquier forma de onda sea válida y da lugar a que solo ciertas ondas estacionarias existan, lo que implica una energía cuantizada. Esto pues lo que nos quiere decir es que básicamente tenemos una partícula y esta se encuentra encerrada dentro de una caja, la cual es unidimensional, y pues esta tiene ciertos límites, no es infinita. Existe un modelo, el cual se llama pues la partícula en una caja, la cual lleva el ejemplo anterior al límite, pues extrapolando esta caja ya a una sin fronteras, la cual pues nos dice que en unas paredes de x igual a 0 y x igual a L, pues vamos a tener una función b de x que nos va a responder de igual manera a 0 en cuanto la partícula esté dentro de la caja, y cuando esté fuera de la caja pues va a tomar un valor de infinito. Esto pues nos dice que el modelo de la partícula en una caja es un pozo de potencial infinito. Una partícula de masa m se mueve entre dos paredes fijas. Dentro de la caja el potencial es 0 y fuera es infinito, así que no puede salir. Esta situación es ideal pero muy útil para entender conceptos de lo que es la física cuántica. También pues si vamos a hablar de cuántica tenemos que hablar acerca de la ecuación de Schrödinger, la cual pues es la que tenemos en pantalla, la cual es el producto pues de estas dos fracciones que constan de funciones de derivaciones de grado 2, y pues este es el resultado ya de una función general de phi de x multiplicado por e, la cual pues nos habla de los estados posibles que usamos en la ecuación de Schrödinger independientemente del tiempo. Este pues es el potencial, este potencial es 0 dentro de la caja. Esta es la forma de la ecuación. Las soluciones son funciones de seno que se anulan en los extremos de la caja, y pues esto es lo que cumple las condiciones de frontera de lo que es el ejemplo tratado. Para las funciones de onda permitidas dentro de este experimento, pues tenemos que el producto que hallamos ahí entre lo que es esa función
phi de n de x y el seno de ese ángulo que sería la fracción entre n pi y x dividido sobre l, que l pues es el ancho de la caja y n pues toma valores de números enteros. Pues ¿qué es lo que nos dice? Estas funciones son senoidales estacionarias. El número cuántico n pues determina cuántos nodos internos hay y cada uno representa un estado estacionario y directamente relacionado con energía específica. Además de esto, pues también tenemos que nombrar los niveles de energía. Estos niveles de energía pues responden a la ecuación también que vemos en pantalla, ese E de n, que si bien observamos también se parece un poco a la parte del ángulo que se estaba tratando con la función seno. Los niveles de energía no son continuos, solo se permiten ciertos valores dados por esta fórmula y pues el nivel de energía tiene que ser diferente de cero, lo que significa pues que esta partícula nunca está completamente en reposo, siempre está en movimiento. Pues esto tiene un significado físico. La función de onda no cambia con el tiempo. Pues en estos estados estacionarios nos dice que es donde es más probable encontrar la partícula. Los nodos indican regiones donde la probabilidad es nula, lo cual no tiene sentido pues en la física clásica. Todo en la física clásica tiene una definición y tiene una posición específica, independientemente de que estemos tratando con variables que surjan o sufran más bien cambios en el tiempo. Pues a comparación de lo que es la física clásica, en la cuántica no hay nada muy exacto, por decirlo de alguna manera, debido pues a la aleatoriedad y el movimiento perpetuo también que se presenta a nivel subatómico de lo que son las partículas como son los electrones, protones, neutrones, quarks y demás. También eso pues tiene un papel del principio de incertidumbre, donde nos dice que E sub 1 tiene que ser distinto de 0. Esto quiere decir que no puede estar en reposo, pues la energía más baja no es 0. Esto es consecuencia del principio de incertidumbre, ya que si la partícula estuviera en reposo, sabríamos su posición y su momento exactamente, lo que, pues como veníamos hablando anteriormente, es imposible en mecánica cuántica. Algunas aplicaciones de lo que es este modelo de la partícula en caja pues ya nos dan lo que son los pozos cuánticos. Esto nos da paso a láseres, a transistores, puntos cuánticos que tienen pues aplicaciones en óptica, lo que es la fotónica, moléculas conjugadas y demás. Pues este modelo se usa en la práctica en pozos cuánticos, donde los electrones se comportan como partículas en caja. También sirve para estudiar moléculas orgánicas y puntos cuánticos, que son pues nanoestructuras usadas en electrónica y medicina. Ya pues concluyendo toda esta parte del modelo, pues dice que la partícula en una caja demuestra cómo las condiciones de frontera generan energía discreta. Este principio pues es fundamental en múltiples tecnologías actuales y en la forma en la que entendemos la materia a nivel cuántico. Entonces pues cabe recalcar entonces la parte de la cuantización, cómo puede tener cierto nivel de energía la partícula dependiendo el tamaño de la caja en la que ésta está encerrada, la energía discreta y pues las aplicaciones que estábamos hablando anteriormente. Pues ahora damos paso a las referencias. Esto fueron las referencias utilizadas y pues en esto consistiría la exposición de nosotros para este segundo corte. Muchas gracias.